Carta a los Hebreos, capítulo número 9, versículo número 27. Damos lectura a la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo repito, ¿no? Y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, para nosotros, amén, que muramos, dice, una sola vez, y después de eso, ¿qué nos espera, hermano? El juicio. Oramos al Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, honor y alabanza, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Queremos pedirte que bendigas en esta noche tu palabra, y que esta palabra, Señor, pueda bendecir los corazones de todos los presentes, papá. Háblanos a nuestras vidas y haznos entender y comprender tu voluntad, tus propósitos, tus planes y tus metas. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, mis hermanos amados. Vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. El título del mensaje para hoy, amado hermano, es el siguiente, ¿no? El juicio eterno. Ese es el título del mensaje, el juicio eterno. Y bueno, el juicio, amado hermano, es una de las más importantes doctrinas y verdades enseñadas en las Escrituras. Como el título del mensaje hace referencia, el juicio es eterno por los atributos del Dios que lo establece. O sea, este es un juicio muy especial, diferente, distinto a los terrenales. Porque los terrenales, hermano amado, no son eternos, son temporales. ¿Y sabe por qué son temporales? Porque los hombres que lo establecen son temporales. En cambio, cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, que está próximo para acontecer, nosotros debemos de entender que este es un juicio eterno, por la sencilla razón, amado hermano, de que Dios, entre sus atributos, tiene uno muy importante, que es la eternidad. Entonces continúo con la introducción. Escuche. Este juicio hace referencia al tiempo en que Dios juzgará por medio de su Hijo Jesucristo a todos los seres humanos de todos los tiempos, estén muertos o vivos, pero además también a los ángeles que se rebelaron contra Él. Me parece también muy interesante esto que acabo de compartirles, ¿no? Se nos dice, amado hermano, que en este juicio que se nos viene, el Señor nuestro Dios nos va a juzgar a todos los seres humanos que hemos vivido en todos los tiempos de la existencia del hombre en la tierra. Sea que estén muertos o vivos, Dios va a establecer un juicio sobre nosotros los humanos. ¿Y sabes quiénes no se quedan fuera del juicio? Los ángeles, ¿no? Y en este caso nos referimos muy específicamente a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Acompáñenme al libro de Judas, a la carta de Judas, y vamos a leer el único capítulo que tiene, el versículo número 6. Quiero que vea lo que dice Judas con relación al juicio en contra de los ángeles. En Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, mire lo que ha hecho Dios, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, y termina diciendo, para el juicio del gran día. Entonces quiero que me vaya comprendiendo bien en esta noche el tema del mensaje, que en primer lugar se llama juicio eterno por los atributos del Dios que va a establecer justicia. Sabe que una condena terrenal, hermano, puede inclusive durar cadena perpetua, tomarse toda la vida de un ser humano.
Pero eso no es eternidad, porque los seres humanos no somos inmortales. Llega un momento, amado hermano, en que sea que tenga que salir la persona que está presa pagando por su culpa, o sea que tenga que morir. Pero tarde o temprano se le termina el problema de su culpa, ¿no? Y se acaba, amado hermano, su condena. Pero en cambio, cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, este juicio es establecido en eternidad, porque Dios es un Dios eterno. Y sabe que el Señor, amado hermano, no solamente nos tiene involucrados a nosotros, los seres humanos, como personas que tendremos que darle cuenta a Él de lo que hemos hecho aquí en la tierra, sino que también dice la Biblia que tiene implicado a los ángeles que se rebelaron contra Él y que tarde o temprano tendrán que darle cuenta. Ahora, por otro lado, mire, no se puede afirmar cuál será el tiempo que durará todo este proceso legal. Que le quede claro esto, ¿no? Puesto que Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Por lo tanto, sería muy imprudente, amado hermano, decir que este día sería literalmente un día de 24 horas. Quiero que también eso le quede muy claro. Aunque usted inclusive puede encontrar en pasajes de la Biblia citas que le mencionan que el día del Señor o el día del juicio se refiere o se lo menciona como que si fuera un día, posiblemente, amado hermano, no es que se esté refiriendo a un día de 24 horas como el que usted y yo conocemos. Creemos, amado hermano, que Dios no tiene ningún apuro en hacer las cosas, ni Dios está preocupado por el paso del tiempo. Porque acabamos de decir que uno de los atributos de Él precisamente es la inmortalidad y la eternidad. Y quiero que me acompañe ahora a la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 8. En segunda de Pedro 3:8 el apóstol dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, mire lo que dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que yo no le puedo decir exactamente qué tiempo durará el proceso de juicio que los ángeles y los humanos tenemos que afrontar. No le puedo asegurar que sea un día literal de 24 horas, porque Pedro nos está diciendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Él no tiene problemas con el paso del tiempo. Lo único que sí tenemos que tener claro es que nosotros vamos a tener que pasar por este tribunal que quiere establecer Dios para juzgarnos a usted y a mí por lo que nosotros hayamos hecho mientras estuvimos en la tierra. De tal manera, amado hermano, que el mensaje del día de hoy quiero compartirlo en las dos partes más importantes que tiene la cita bíblica que leímos al inicio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces vamos en primer lugar a hablar de la primera parte del mensaje, ¿no? Y de la manera que está establecido. Esa es la primera parte del mensaje. Y de la manera que está establecido. Esta frase, amado hermano, demuestra en primer lugar señorío y autoridad de Dios. Pero también quiero que sepa que demuestra seguridad de que Dios, sin ninguna duda, se encargará de juzgar a todo ser humano por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien le ha dado toda potestad de hacerlo. Quiero que le quede bien claro eso, mi amado hermano. Cuando el verso en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, cuando se mencione esa frase, usted no puede tener ningún tipo de inseguridad. Usted no puede tener desconfianza. Usted no puede tener dudas.
Si la palabra de Dios dice que usted y yo vamos a experimentar el día del juicio, es porque en realidad es así. Y nosotros más bien, en lugar de ponernos a dudar o a desconfiar de que este acontecimiento pueda suceder, nosotros más bien deberíamos de estar dedicados a prepararnos para poder enfrentar ese juicio. ¿Cuántos dicen amén? Porque relacionando esto con un juicio terrenal, usted sabe, ¿no?, cómo se preparan las dos partes para poder pararse delante del juez. Sabe que para poder presentarse delante del juez terrenal, hermano amado, los responsables de este juicio, del juicio terrenal que estamos citando como ejemplo, se preparan previamente con sus abogados, planifican la defensa, inclusive se ponen de acuerdo de lo que van a decir, de lo que van a testificar, para no poder contradecir en sus testimonios. Hermanos, ¿qué más hacen? Buscan evidencias, buscan pruebas favorables, buscan testigos. En fin, amado hermano, se arman de un sinnúmero de cosas que les podrían resultar favorables el momento del juicio. De esa misma manera, usted y yo, amado hermano, sabiendo que tenemos un inminente juicio, debemos con tiempo de buscar a prepararnos. No dejar, amado hermano, esto del día del juicio para último momento, o para quizá cuando nos estemos muriendo, o para cuando estemos, amado hermano, ya ancianos, cuando estemos ya viejitos. No, la mejor manera de poder enfrentar el día del juicio es preparándose con anticipación, de la misma manera en que lo haríamos si nosotros tuviéramos que enfrentar un juicio terrenal. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces le reitero, cuando el versículo nos dice y de la manera que está establecido, significa que no hay vuelta atrás, que no hay forma de poder mover aquello, de que usted no debe, amado hermano, bajo ningún sentido esperar que eso no pase. ¿Sabe por qué? Porque dice que está establecido. El Señor Jesucristo nos enseñó que el cielo y la tierra pasarán, pero también nos enseñó que sus palabras nunca dejarán de ser, que ellas se cumplirán. Y cuando el escritor de esta carta dice que está establecido para los hombres, hermanos, significa que no habrá absolutamente nadie que nos libre de tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo. No importa si tú seas adolescente, seas joven, seas una persona adulta, o seas una persona mayor o una persona adulta mayor. Mientras más hemos nosotros vivido en la tierra, creo que tendremos todavía mayor cantidad de cosas por las cuales nosotros tendremos que darle cuenta a Dios, de palabras ociosas, de malos pensamientos o de malas acciones. De tal forma que en lugar de nosotros estarnos poniendo a dudar de que si va a haber o no un juicio, más bien lo más correcto es que usted y yo nos preparemos. Ahora, le acabo de mencionar en esta primera parte del mensaje que el Señor nuestro Dios le ha dado toda la autoridad de establecer el juicio a su Hijo. Es evidente que delante de Cristo es que usted y yo vamos a tener que pararnos un día. No es, amado hermano, delante del Dios invisible. Tú vas a tener frente a ti, yo voy a tener frente a mí a Cristo, cara a cara. Y evidentemente, amado hermano, debemos de estar preparados para poder rendirle cuenta a Él de lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Y quiero que lo compruebe esto en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5,
Versículo número 22. Las verdades bíblicas siempre tienen que ser sostenidas con la misma palabra de Dios. En San Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga. Sí, leyó bien, mi amado hermano. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo ha dado? ¿Quién es el Hijo del Padre? Oiga, entonces es el hermano amado que definitivamente nosotros vamos a tener que enfrentar. Nos vamos a tener que ver cara a cara con Él. Y Él nos va a preguntar por todo lo que hemos hecho mientras hemos estado en este cuerpo, en esta vida, en esta tierra. Así es que de antemano quiero comenzar a aplicar el mensaje. Qué importante es vivir una vida piadosa, una vida honesta, una vida limpia, una vida recta. Porque la vida del ser humano, a veces, amado hermano, es como una montonera o un cúmulo de buenas cosas o de malas cosas, que según la Biblia en el día de juicio van a pesar más una que las otras. Eso será inevitable. Así es que mientras usted y yo, terrenalmente hablando, vivamos más desordenadamente, más inmoralmente, bajo la corrupción, bajo la maldad, bajo el pecado, la montonera o el montón de pecados se van a vivir acumulando por tantos años que tengamos de vida, de tal manera que el día que nos toque presentarnos delante del tribunal de Cristo, oiga, vamos a tener tanto de qué darle cuenta. Más, si usted y yo, amado hermano, sabiamente entendemos que más bien vale la pena prepararse para ese juicio, comenzamos a vivir bien con tiempo y dejamos de amontonar, amado hermano, malos actos, malas palabras, dejamos de hacer lo malo y comenzamos a hacer lo bueno. El montón o el cúmulo de cosas positivas van a pesar más que las negativas. Y ahí sí vamos a estar en condiciones de poder pararnos delante de la mirada de nuestro amado Salvador y rendirle cuentas a Él. ¿Y sabe por qué creo que tenemos que rendirle cuenta a Él? Porque Él fue el que pagó por nosotros un precio en la cruz, hermano. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque en realidad a Él fue que lo traspasaron, que lo hirieron, que lo abofetearon, hermano, que lo escupieron, que le clavaron la lanza en el costado, que le pusieron la corona de espinas. Y creo que Él es el más indicado ciertamente para pedirnos cuenta a nosotros los humanos. Así es que quiero que usted vaya entendiendo cuán importante es que usted y yo nos vayamos preparando para el día del juicio. Le podemos dar palmas al Señor. Ahora, la segunda parte del mensaje y la parte que más me interesa. Y después de esto, dice el escritor de este versículo, ¿no? 9:27 de Hebreos, y después de esto, el juicio. ¿El juicio de quiénes? Pregunto yo. Hermano, en primer lugar de los vivos. En primer lugar hablemos de los vivos. Y usted me preguntará, pastor, ¿y a quién se refiere cuando dice usted de los vivos? De aquellos que estén vivos cuando Jesucristo regrese por la iglesia. Usted debe de saber, amado hermano, hasta por sobra, que cuando Jesucristo regrese va a haber una gran cantidad de pobladores en el planeta Tierra todavía con vida. Y muchos de ellos pecando abiertamente, haciendo maldad, crueldad, pecado. Y evidentemente también habrá una gran cantidad de gente viviendo una vida digna, limpia y honesta. De tal manera que cuando nosotros hablamos de personas juzgadas, tenemos que referirnos a los dos tipos de personas que van a ser juzgadas. En primer lugar, los que estén vivos. Y en segundo lugar, los que estén muertos. Hablemos un poquito de los juzgados que estén vivos. Mire, en primer lugar, amado hermano,
En este juicio de los vivos, escuche bien lo que le voy a compartir, todos daremos cuenta de lo bueno o de lo malo que hemos hecho. Repito, todos daremos cuenta de lo bueno o lo malo que hemos hecho. Segunda a los Corintios, capítulo número 5. Y vamos a leer muy específicamente el versículo número 10. Segunda a los Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros, refiriéndose Pablo a los que están vivos, comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se percata que en primer lugar la Biblia habla de un juicio a las personas que estén vivas, porque cuando Cristo regrese no todos van a estar muertos. Gran parte de la población mundial estará viva, activa en el pecado, en la maldad. ¿Y sabe qué? Serán de los primeros en ser juzgados, porque están vivos, porque están practicando abiertamente el pecado. Cuando el hombre se embriaga, se emborracha, está pecando. Cuando el hombre está adulterando, engañando a la mujer al marido, está pecando. Cuando el hombre está diciendo mentiras en su casa, está pecando. Cuando el hombre se está dejando llenar de odio, de venganza, de resentimiento, se está pecando. De tal manera que los que estemos vivos cuando Cristo regrese, vamos a tener tantas cosas de qué darle cuentas a Dios. Y es por esa razón que los menciono como los primeros, los que estemos vivos. Si se percató, amado hermano, el apóstol Pablo no está hablando para muertos. Si usted leyó atentamente el versículo, se está refiriendo a gente que esté viva. Cuando él dice, porque es necesario que todos nosotros, se está incluyendo él y está incluyendo a los hermanos a los cuales él les está escribiendo esta carta. Reitero, porque es necesario, dice él, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Qué estás haciendo, hermano, en esta tierra? ¿Qué estás haciendo en esta vida? ¿Cómo estás viviendo? No te olvides que la mejor forma de poder prepararnos, hermano amado, es viviendo bien. Entonces no continuemos acumulando malas obras o malas acciones. Queremos presentarnos, hermano amado, dignos para el juicio. No queremos, amado hermano, llegar al juicio atormentados por cargos de conciencia, por cosas, amado hermano, cada vez peores que las otras que hemos hecho mientras hemos estado vivos. No. Queremos más bien llegar con nuestro fardo, con nuestro saco bien descargado. Que no haya tanto de qué rendirle cuentas al Señor. Que el Señor nos pueda ver con ojo de compasión, de misericordia. Oiga, yo creo que eso a muchos de nosotros nos ha hecho desistir de la idea de vivir pecando. Definitivamente, amado hermano, porque estamos comprendiendo estas verdades bíblicas. Y Pablo dice claramente, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, en segundo lugar, hablando del juicio a los vivos, hermano, escuche bien, seremos castigados, tanto los hombres injustos como también los impíos. Reitero, en este juicio de los vivos seremos castigados, tanto los hombres injustos como los impíos. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Y voy a leer, amado hermano, el versículo número 9. Dice la palabra. En segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación
a los piadosos. Y mire lo que dice luego, y reservar ¿a quién? Oiga, mire, dice que sabe también reservar a los injustos. ¿Y para qué, amado hermano, los va a reservar? Para castigarlos. ¿En qué día? Entonces no practiquemos la injusticia, seamos legal, honestos, transparentes, seamos honrados, vivamos sabia y prudentemente en la tierra, practicando la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque es uno de los más grandes atributos de Dios nuestro Creador. El hermano aborrece la injusticia, detesta a los injustos. Y cuando nosotros aquí en la tierra no aprendemos a ser justos, Él nos va reservando para darnos nuestro merecido en este famoso día llamado el día del juicio. Así es que, querido hermano, a ser transparente en nuestras negociaciones, en nuestros trabajos, a ser transparente en cada cosa que nosotros hagamos aquí en la tierra, no perjudicar a nadie. Amado hermano, a tener bien en claro que siempre hay alguien que en el cielo nos está mirando y está registrando en sus libros todas las malas acciones que nosotros hacemos aquí en la tierra, y por las cuales un día no muy lejano, no se olvide que nos va a pedir cuenta. Segunda de Pedro 3:7. Ya hemos visto, amado hermano, de que van a ser castigados los hombres injustos. Ahora mire lo que dice en cambio la Biblia acerca de los impíos. Segunda de Pedro 3:7 dice la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, y escuche bien, guardados para el fuego en el día del juicio. Y mire lo que dice en esta parte final: y de la perdición de los hombres impíos. Así es que tanto injustos como impíos marchan, porque marchan en el día del juicio. Nosotros no tenemos que estar dentro de ese grupo de personas. Nosotros tenemos que ser hallados como personas justas, como personas pías, porque el impío es el que va a marchar. Nosotros tenemos que estar bien convertidos, bien arrepentidos. Nosotros tenemos que estar bien preparados, hermanos. Nosotros tenemos que estar con una vida limpia, digna, honesta. Nosotros no tenemos que estar haciendo cosas en oculta que lamentablemente nos perjudiquen en el día del juicio. No se olvide que la vida del cristiano debe de ser una vida completa en integridad. Yo no puedo, amado hermano, presentarme delante de los hombres como una persona justa, pero quién sabe, a lo mejor en mi intimidad, en mi soledad, en mi habitación, esté cometiendo y haciendo hechos vergonzosos. Nunca te olvides que Dios te está mirando cuando entras a tu baño. Nunca te olvides que Dios te está mirando cuando estás frente a tu computador. Nunca te olvides que Dios te está mirando cuando tú estás en tu celular. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, que todo lo que tú y yo sembremos vamos a cosechar. Por eso es importante, hermano amado, ser personas íntegras. El íntegro no anda haciendo cosas malas ni ocultas ni delante de nadie. ¿Sabe por qué? Porque es íntegro, porque sabe comportarse, porque sabe ocupar su puesto como hijo de Dios, porque sabe que Dios lo está mirando en lo oculto y en lo público. Así es que yo no voy a dedicarme a hacer cosas malas a espaldas de la gente, de mi familia, porque el principal engañado voy a ser yo mismo, olvidándome o queriéndome olvidar de que Dios me está mirando cada cosa que estoy haciendo. Los hijos que muchas veces quieren hacer cosas a ocultas de los padres y las hacen y las disfrutan. Quiero que sepas, chico, en esta noche, que tarde o temprano Dios te va a pedir cuenta por todas esas cosas indebidas que hiciste a oculta de tus padres. Que le mentiste, que le engañaste, que no le dijiste la verdad. Dios te las está registrando una por una.
Así es que, sabe que yo me he propuesto, amado hermano, no dejar de predicar mensajes como estos, ¿no? Estoy resuelto a vivir predicando este tipo de mensajes que alerten a la gente a prepararse. Porque a veces sucede que como que entramos en un conformismo o como en un estado, amado hermano, de pasividad. Y como que nosotros mismos como pastores dejamos de alertar a nuestra gente de lo que viene. Mira lo que sucedió hoy, ¿no? Nuevamente bañados en ceniza. Pasan, amado hermano, los días y siguen sucediendo cosas raras en nuestro planeta, en nuestro país, en el mundo entero. Y cada día, amado hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que sucede y no vivir como vive el incrédulo. Nosotros debemos de aprender a reconocer los eventos, las señales. Nosotros no vivimos en tinieblas, hermano, para que aquel día, dijo Pablo, nos sorprenda. Nosotros vivimos en luz y como luz debemos darnos cuenta los tiempos en que estamos viviendo. Denle un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Ahora, en tercer lugar, hermano, hablando del juicio de los vivos. Hermano, la tercera cosa que quiero mencionarle es que seremos castigados aquellos que vivamos en la carne. Mira lo que dice segunda de Pedro 2:10. Retrocédele nuevamente una página atrás y lee conmigo lo que dice segunda de Pedro 2:10. Repito, seremos castigados aquellos que vivamos en la carne. Y mayormente, dice el verso 10, a aquellos que siguiendo la carne, mire bien, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, amado hermano, estos tres detalles quiero compartirte con relación a las personas que sean juzgadas, en este caso, y que estemos vivos. En primer lugar, daremos cuenta de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. En segundo lugar, seremos castigados por haber sido hombres injustos e impíos. Y en tercer lugar, seremos castigados por vivir en la carne. ¿Qué significa, te preguntarás, pastor, vivir en la carne? Vivir en los vicios, vivir haciendo lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta la borrachera, la fiesta, el placer, la orgía, el sexo. Pues eso es vivir en la carne. Vivir alimentando malas conductas, malas costumbres. Vivir haciendo lo que no tiene que hacer. Al joven le gusta bailar y mover el cuerpo en el reggaetón. Eso es vivir en la carne. Así es que nosotros tenemos una noción bien clara ahora de lo que tenemos que hacer para no ser hallados culpables en el día del juicio. Hay que vivir bien, hermano. Hay que esmerarse por hacerlo. No hay que descuidarse. No hay que dejar que el diablo, amado hermano, gobierne nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a conducir nuestros pasos. Eso es indudable, amado hermano. Ahora, hablemos de esta segunda parte, ¿no? De la segunda parte del mensaje también. Y después de esto, el juicio. ¿A qué juicio ahora me refiero? Al de los muertos. En primer lugar, según Apocalipsis, que ya lo vamos a leer, grandes y pequeños de todos los tiempos seremos juzgados. Apocalipsis capítulo número 20, versículo 12. Repito, grandes y pequeños de todos los tiempos seremos juzgados. En Apocalipsis capítulo 20, versículo número 12 dice: y vi a los muertos, nos olvidamos de los vivos, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice, hermano, levante un momento su mirada, grandes o pequeños, pudiera ser que se refiera a la edad de las personas, pero también pudiera ser que se refiere a la condición social, económica, política,
al hecho de ser pobre, de ser rico, en fin, creo que podría dársele alguna interpretación. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante quién, amado hermano. Y los libros fueron abiertos, dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ya no los vivos, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros. Y de acuerdo a qué se los juzgaba, amado hermano. Oiga, vivimos en un mundo lleno de perversión, de corrupción. Y usted y yo no podemos corrompernos, hermano amado. Quiero que usted comprenda el mensaje en esta noche. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida limpia, una vida honesta, una vida digna. Nosotros no podemos, hermanos, seguir envolviéndonos en la cochinada, en el pecado. Tenemos que tratar de hacer todo lo posible por ser un pueblo, una iglesia distinta, diferente a los demás. Y si no, ¿de qué manera más vamos a poder marcar nosotros la diferencia? Ahora, ¿qué más se dice acerca del juicio de los muertos? Hermanos, que son juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Ya no lo leemos porque lo acabamos de leer. Repito, son juzgados por las cosas escritas en los libros. Te lo vengo diciendo desde el inicio. Cada vez que tú y yo hacemos algo bueno o algo malo, automáticamente en el reino de nuestro Padre se toma registro de nuestras acciones. Así es que no hay detalle que a Dios se le esté pasando por alto. Te lo ruego, amado hermano, necesitamos comprenderlo. Si nosotros tenemos en claro o en mente aquello, cada vez que vayamos a hacer algo en el día a día, nos va a ayudar a refrenar. Si este tipo de cosas no se las tiene claras, uno viene y obra impía y perdidamente, porque no trae a la memoria la palabra de Dios. Pero cuando yo me acuerdo que me van a juzgar de acuerdo a las cosas que estén escritas en los libros, de acuerdo a las obras, entonces, hermanos, antes de pecar, yo tengo que ponerle un alto a mi pecado. Antes de mirar codiciosamente a una mujer, yo tengo que retirar mi mirada. Antes de pretender serle infiel a mi pareja, yo tengo que olvidarme de aquello, porque yo no quiero armar un libro tan negativo en cuanto a registro de cosas malas. Definitivamente, yo tengo que frenar. Antes de decir un insulto, tengo que frenar. Tengo que darme cuenta que es mi propia vida la que está en peligro, no la vida de los demás, mi vida. Antes de mentir a papá, mamá, jóvenes deben de pensar una y mil veces que Dios les está oyendo la mentira. Y aunque quizás usted diga, pastor, yo soy tan, pero tan vivo para mentir, déjame decirte que tu viveza no servirá en lo absoluto delante de Dios, porque todo quedará registrado. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, mi amado hermano. Y la tercera y última de las cosas del juicio de los muertos, también dice Apocalipsis, hermano, tercero, que el mar y la muerte entregarán sus muertos. Repito, que el mar y la muerte entregarán a sus muertos. Y claro que sí, ¿no? ¿Cuántas personas no deben de haber muerto, amado hermano, en los accidentes de barcos, en los accidentes aéreos que han caído al océano? ¿Se acuerdan también del Titanic, ¿no?, que fue hundido? ¿Cuántos barcos no habrán perecido a lo largo de la historia? Y personas nunca fueron jamás rescatadas ni encontradas sus cuerpos en esos océanos. Pues dice la Biblia, en tercer lugar, que el mar y la muerte entregarán sus muertos. Apocalipsis 20:13 dice la palabra: y el mar entregó los muertos, porque estamos hablando juicio de muertos, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Siguen hablándose solamente de muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Así es que hay gente que a veces me ha preguntado y me ha dicho, bueno, pero ¿y no dice la Biblia que la salvación no es por obra? Es que aquí no se está hablando de salvación. Eso es lo que mucha gente tontamente no entiende. Aquí se está hablando de juicio. Y cuando tú te paras delante de un tribunal, tú tienes que darle cuenta al juez de tus acciones, de tus obras, pues. Y mucha gente se marea, se confunde, ¿no?, cuando estudia la Biblia. Y sabe que al que está, amado hermano, embarrado en pecado, en maldad, le van a llover la lista de las causales por las cuales está siendo juzgado. Mira, se te está juzgando por adúltero, por mentiroso, por borracho. Se te está juzgando por estafador. Se te está juzgando por narcotraficante. Oiga, hermano amado, créame lo que sobrarían los cargos para poder acusar a una persona que ha vivido pecando. ¿Se acuerdan de la película que vimos alguna vez del peregrino? De un hombre, amado hermano, que cargaba un fardo o un saco lleno, amado hermano, de tantas cosas en la espalda que representaban pecado. Así es nuestra vida cuando nosotros vivimos pecando. A veces andamos agachados, encorvados, vencidos a causa de nuestro pecado. Pero cuando nosotros logramos, hermano, echar a un lado ese fardo lleno de pecados, ese saco lleno de maldades, hermano, inmediatamente nos enderezamos y sentimos que podemos caminar con mayor libertad, con mayor confianza. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Arrojar nuestros pecados, nuestras maldades, comenzar a pensar bien antes de hablar, de actuar. Hermano, no hablar en momentos de enojo, de locura, de desenfreno. No cometer actos violentos para luego estar arrepentido llorando. No se olvide lo que siempre le he enseñado, que los cristianos tenemos que aprender a ser como el prototipo de José. José es el cristiano, amado hermano, al cual usted y yo deberíamos de imitar. Y estoy hablando de José, en este caso el hijo de Jacob. José era de aquellos que antes de pecar pensaba. Nosotros somos al revés. Nosotros primero pecamos y después pensamos. Cuando la mujer de Potifar se le ofreció, en pellejo de nosotros, hermano, muchos de nosotros hubiésemos caído en pecado sexual, en adulterio. Pero este muchacho, como era un prototipo correcto de cristiano, dijo, no señora, me disculpa, yo no puedo ofender a su esposo. Muy buena persona su marido, se ha portado tan bien conmigo, me ha tratado excelentemente bien, mire cómo me tiene viviendo aquí en esta casa. Y segundo, señora, yo no quiero pecar contra mi Dios. Hermano, ese es el tipo de creyente que el Señor anda buscando. Creyentes que no se dejen, hermano amado, ensuciar, embarrilar por las propuestas indecentes del mundo. Creyentes que realmente estén dispuestos a marcar una diferencia en cuanto a su comportamiento, su conducta, su forma de hablar. Definitivamente eso es lo que Dios está buscando, hermano. Ahora mire, le reitero las tres cosas que he mencionado para cerrar el mensaje. En este caso del juicio de los muertos, grandes y pequeños de todos los tiempos, tendremos que presentarnos delante del tribunal, ¿no? O delante del juicio. En segundo lugar, son juzgados por las cosas escritas en los libros. Y en tercer lugar, los muertos, el mar y la muerte, entregan sus muertos según Apocalipsis 20:13. Quiero concluir. Ante un juicio inevitable, hermano amado, nuestra única alternativa es prepararnos para poder hacerle frente. ¿Cuántos dicen amén? Y la única manera de hacerlo es viviendo una vida santa y digna delante de Dios. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios, hermano, para no vivir atormentados pensando en el día de nuestra muerte y más aún en el día del juicio. Cuando tú vives, amado hermano, pecando, cuando yo vivo pecando,
La vida ya no es vida, la vida se vuelve un infierno. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos pensando en qué momentos nos vamos a morir, pero más sobre todas las cosas, vivimos pensando en el momento de tener que presentarnos delante de Cristo. Y eso es espantoso. Eso no te da paz, no te da tranquilidad, no te deja ni siquiera vivir tu vida terrenal, humana. Entonces no es negocio, hermano amado, vivir así. Yo quiero invitarle a que en esta noche hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo, que vamos a leer en Romanos 8:1. Con esto cierro, hermano. Romanos 8:1. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1 y 2. El apóstol escribe a los romanos y dice: ahora pues, ninguna condenación, ¿oyó bien? Ninguna condenación hay para quién, hermano amado, para los que están en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice luego: los que no andan conforme a la carne. ¿Se acuerda que hace un momento decíamos que por andar en la carne mismo es que muchos, amados hermanos, vamos a terminar lamentablemente frente al juicio de Dios? Porque ya tenemos una mujer y todavía andamos inconformes. Porque ya se tiene un marido y todavía se anda coqueteando. Porque, hermano amado, vivimos pensando en el alcohol como que si el alcohol fuera gran cosa. Porque vivimos pensando en las fiestas como que la fiesta fuera lo único que le puede dar al ser humano felicidad. Qué torpeza, ¿no? Qué torpeza más grande, hermano. Muchas fiestas terminan, hermano, en tremendos broncones, problemones, patadas, puñetes. Usted sabe que una de las cosas que se hacen en las benditas fiestas es tomar, y cuando la gente toma se embrutece, se entorpece, y luego están enfrentados, hermano, insultándose y diciéndose groserías y medias. En cambio, la vida que te ha dado Cristo, hermano, es una vida pero excelente, extraordinaria, extremadamente buena, sana, santa, justa, limpia. Bien dijo el Señor, ¿no? Que sus mandamientos no son gravosos. Nada de lo que te pide Dios en su palabra te va a hacer daño. Lamentablemente nosotros muchas veces no queremos hacer lo que Él quiere que se haga en su palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de qué más, amado hermano. Así que alégrate en esta noche. Te he hablado de un tema tan pero tan difícil de tratar, ¿no? Del cual a veces no nos gusta escuchar mucho. Pero quiero que sepas que si tú realmente has nacido de nuevo, si es que realmente vives tu vida en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti. Y el día en que te presentes delante de tu hermano mayor Jesucristo, vas a poder pasar con confianza tu juicio. ¿Sabes por qué? Porque tu hermano mayor te va a decir: ponte a mi derecha, porque tú hiciste bien las cosas, porque viviste como se debía de haber vivido, porque te comportaste como se comportan los hijos de Dios. Y no te dirá: apartados de mí, malditos, a mi izquierda, a la condenación eterna. No. ¿Por qué? Porque ninguna condenación Dios tiene para ti. Yo quiero decirte algo que se repite mucho, ¿no? Dios no lo condena absolutamente a nadie. El hombre y la mujer se condenan porque quieren condenarse, porque quieren vivir una vida miserable en pecado, cuando pueden vivir la vida más bella al lado de Jesucristo. Así es que seamos sabios, inteligentes, ¿no? Y sigamos el consejo de esta noche. Preparémonos para el día de ese juicio. Yo no quiero, amado hermano, tener cargos en mi conciencia, ni quiero, amado hermano, de pronto estar parado ahí en la fila atrás del hermano Richard. Ya lo hice preocupar al hermano Richard, porque primero va Richard antes que yo.
Yo no quiero estar, amado hermano, preocupado. Uy, lo que hice y esto y aquello. No, yo quiero estar con confianza, tranquilo. ¿Sí o no que cuando tú no haces nada malo, tu conciencia está tranquila? Pero cuando tú y yo hemos hecho algo malo, el corazoncito, hermano, late como caballo en hipódromo. Así de rapidito, asustado, desesperado, porque el mismo corazón y la misma conciencia acusan. Así es que ese es el mensaje de esta noche, amado hermano. Y como le decía hace un momento, vamos a tratar de venir hablando siempre de este tipo de temas, ¿no? Como para que usted no se me vaya a quedar, hermano, adormecido, para que no me olvide la importancia, la necesidad que tenemos siempre de vivir alerta, porque el que viene, hermano amado, tarde o temprano terminará llegando, y ay de nosotros si no estamos preparados. Póngase de pie. Papá, gracias te quiero dar en esta noche. He hablado tu palabra, Señor, y lo he hecho con todo el amor, con todas las fuerzas, con toda la pasión que he podido expresar, Dios mío. Gracias, eterno Dios, porque todos tenemos la necesidad de prepararnos, vivos o muertos, Dios mío. Necesitamos estar dispuestos para poder presentarnos delante de ti. Y antes de fallecer, tal vez muchos de nosotros no estemos con vida cuando tu Hijo regrese. Antes de morir necesitamos ponernos a cuenta contigo, para que sea que vivamos o que muramos, como dice el apóstol San Pablo, podamos ser única y exclusivamente propiedad de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra, y que todo tu pueblo, la Grey, la iglesia que hoy ha venido, haya entendido este mensaje. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.